Hola amigos, os saludamos desde Tordesillas, aquí cerca de Valladolid. Y este palacio que veis aquí es un palacio del siglo XV y aquí es donde se mantuvieron las negociaciones durante meses en las que Castilla y Portugal se disputaron todos los territorios del Nuevo Mundo, conocido y por conocer, hasta que al final, el 7 de junio de 1494, se firmó el famoso Tratado de Tordesillas, por el que quedaba repartido pues, el Nuevo Mundo descubierto y lo que quedaba por descubrir entre las potencias de la época, vamos, entre los reyes católicos y el rey Juan II de Portugal. Bueno, este edificio, este y el de al lado, son estos dos palacios juntos que se llaman las Casas del Tratado. Bueno, pues en original, aquí es donde se mantuvieron las negociaciones y donde se firmó el tratado. Ha sido para conmemorar el quinto centenario en el 94, vamos, en 1994 lo renovaron. Aquí veis las armas de los reyes católicos estos, y estos son de los señores de aquí bueno, lo que eran los dueños del palacio. Este es el señor de Tordesillas y su mujer Leonor de Ulloa, si no me equivoco, uno de estos dos. Pues la fachada está renovada tal cual. Ahora, bueno, estos son todo lo que hay dentro: la oficina de turismo, Museo del Tratado de Tordesillas, Centro de Tordesillas de Relaciones de Iberoamérica y Cátedra Brasil. Digo, perdonad que no sé hablar. Bueno, este es el otro palacio, que es del siglo XVII. Están los dos juntos. Pero me voy a acercar. Es una biblioteca. De todas maneras os voy a enseñar, veis aquí. Luego lo enseño más en detalle, pero vamos, esa es la estatua de Doña Juana de Castilla. Pero bueno, a esa historia viene después. Os voy a enseñar aquí primero la casa. Aquí veis un monumento recordatorio del Tratado de Tordesillas, 1494-1994. Esto es Tordesillas, la ciudad, perdonad. Este es el Duero, el río, que pasa por aquí abajo. O sea, ahora mismo estamos como por aquí en algún sitio. Y este sería el otro palacio, a ver si os lo puedo enseñar. Es que es súper pronto por la mañana, o sea, no son ni las 10 de la mañana y hace un sol que además está en el sitio más tonto para hacer el vídeo. Pero bueno, aquí veis el otro palacio, que también fue restaurado con motivo del quinto centenario, y ahora es una biblioteca. Pues aquí veis, lugar importante. Y ahora voy a ir a enseñaros la estatua y, bueno, la iglesia de San Antolín, porque el museo no puedo entrar porque cierra solamente los lunes, y adivinad qué día es hoy. Sí, es lunes. En fin, bueno, pues aquí desde la Casa del Tratado de Tordesillas os saludamos hasta el próximo vídeo que voy a hacer ahora mismo. Aquí estamos delante de la iglesia de San Antolín y delante de la estatua de Doña Juana de Castilla. Y sí, la vamos a llamar Doña Juana de Castilla y no Juana la Loca. Pero bueno, sobre eso vamos a llegar un poquito después. Os voy a contar un poco la historia. Ella llegó aquí con la comitiva que llevaba a su marido, bueno, el cadáver de su marido, a Granada. Sabéis que Felipe el Hermoso murió en Burgos a finales de septiembre de 1506 y ella enseguida se puso de camino hacia Granada por Castilla por la noche, embarazada. Dio a luz en Torquemada, su hija, la infanta Catalina, y cuando llegó aquí, a Tordesillas, fue encerrada en el palacio, que ahora mismo el palacio ya no existe. Carlos III lo demolió en 1773, estaba donde están estas casas, aquí estaba el palacio, en el que ella fue encerrada durante 46 años. O sea, llegó aquí con 29 años y no volvió a salir hasta que murió. Entonces había un pasadizo que unía la iglesia de San Antolín con el palacio y con el convento de Santa Clara. Entonces ella pasaba por aquí y desde esta torre, dice la leyenda, desde aquí arriba, ella se asomaba y miraba en lontananza. Veis aquí el río Duero, por aquí también se ve. Entonces ella miraba y miraba porque estuvo encerrada 46 años, estuvo sola hasta que de un principio tenía a su hija, pero luego también se la quitaron cuando la hija fue a casarse con el rey de Portugal. Pero Juana fue tratada muy mal aquí la tenían sucia, la tenían sin comida casi, la tenían sin ningún tipo de respeto, sin ningún cariño, sin ningún cuidado y olvidada de todo el mundo. Entonces pensad, cuando se habla de ella como Juana la Loca, sí, ella puede que seguramente fuera una esquizofrenia, pero es una enfermedad, ella no podía evitarlo.
Y si era esquizofrenia, pensar que también tendría momentos de lucidez. ¿Y cómo te tienes que sentir cuando has sido traicionada por tu padre, por tu marido, por tu hijo? Porque recordad, el emperador Carlos V no tenía derecho. Su madre, ella, Juana, era la reina. Ella era la que tenía los derechos. Ella era la legítima heredera. Y se lo quitaron todo. La encerraron aquí. Por eso yo cuando la veo aquí, me vais a permitir que haga esta pequeña reflexión. Yo la veo aquí con la corona en la mano, la corona que era suya, que solo a ella le pertenecía y que nunca pudo llevar. ¿Veis aquí a los pies? Es que no voy a intentar enseñaros la cara, pero veis que tengo el sol en el sitio más tonto de todos para poder enseñároslo. A ver si con el zoom se ve algo de la cara. Ah, mira, sí, por aquí se ve. La veis aquí con esta carita de ángel, mirando con tristeza. Yo me imagino que tuvo que ser una vida súper triste. Ella amaba a su marido de manera obsesiva. Aquí veis la bola del mundo. Mundo que casi le pertenecía a ella y que nunca pudo ver ni pudo disfrutar. Veis que le han puesto flores. A ver si puedo enseñaros algo, pero en cuanto suba se va a cambiar la luz. Pero veis sus manos, lleva su corona y ahí está ella con su carita. Voy a intentar poner el zoom a ver si puedo enseñaros la cara. Bueno, veis aquí las manos. Ahí la tenéis. Doña Juana. Espero que donde esté ahora haya encontrado la paz que en vida no tuvo. Porque yo me la imagino ahí en esa torre de la iglesia de San Antolín, que ahora es un museo. Puede visitar, tiene capillas preciosas y sepulcros muy bonitos. A mí me hubiera gustado subir ahí arriba a ver lo que ella veía. Pero cierra solamente los lunes y hoy es lunes. Ya sabéis que yo soy el colmo de las desdichas. Pero bueno, yo me imagino a Juana ahí asomada, la pobre, mirando en lontananza y en esos momentos de lucidez que ella tuviera, pensar qué había hecho para que la trataran así. Ella había sido una buena esposa, una buena madre, tenía una enfermedad que nadie supo entender, pero también os digo una cosa, que si es verdad que ella estaba loca, yo me hubiera vuelto loca aquí encerrada. Pensad que entró con 29 años, 46 años aquí encerrada, sola. Apenas recibía visitas, la trataban mal, tenía momentos de lucidez, que es lo más triste. Pero bueno, os voy a enseñar aquí. Han celebrado el año pasado, joder, es que tengo la luz en el peor sitio, perdonad. La llegada de Carlos V, él llegó en 1517 y vino aquí. Lo primero que hizo al llegar a España fue visitar a su madre. Pero también tened en cuenta que, repito, la reina era ella, no él. O sea, que ella existiera le quitaba a él toda la legitimidad que tuviera. Además, Juana llevaba aquí desde 1509, o sea, llevaba ya 8 años encerrada. Pero bueno, la historia es la que es y no se puede cambiar. Pero yo viendo esa torre y viéndola aquí, me entra la morriña y me pongo a pensar que a lo mejor cuando decimos Juana la loca y Felipe el hermoso, tened en cuenta que ella era la hermosa, ella era la princesa, que era guapísima, una princesa instruida, educada, culta, que sí, que luego tuvo una enfermedad y su enfermedad, su locura y las infidelidades de su marido y la manera en la que fue tratada y el hecho de que a todo el mundo le viniera bien que ella estuviera loca, terminaron por volverla loca directamente. Pero decidme una cosa, ¿vosotros no os hubierais vuelto locos, encerrados, solos, sabiendo que no habéis hecho nada para que os traten así? En fin, bueno, voy a despedirme porque os voy a aburrir aquí con mis pensamientos, pero aquí os dejo con doña Juana. Sabéis que está enterrada en Granada. Estuvo aquí enterrada en el convento de Santa Clara, que está aquí adelante. Vamos a ver, cuando llegaron aquí, su marido estuvo enterrado aquí de 1509 cuando llegaron hasta 1525, que le mandaron ya a Granada. Y luego Juana, cuando murió en 1555 y la enterraron también allí en el convento hasta 1574, porque estaba en la capilla que se llama Capilla de los Saldaña, y Felipe II, su nieto, la mandó primero al Escorial y luego de ahí estuvo ya, vamos, llegó a Granada, que es donde está enterrada. Está junto a los reyes católicos, están Isabel y Fernando, y justo al lado Felipe y Juana. Así que esperemos que repose en paz y que repose en paz, y es que tampoco se puede decir mucho más.
Así que bella Juana, estés donde estés, ojalá descanses en paz. Bueno, pues como veis estamos en el Real Convento de Santa Clara. Aquí vamos a entrar. Bueno, estos son los horarios y los precios. ¿Veis? Lunes cerrado. Y ¡yay! Hoy es lunes. En fin, pero bueno, os lo voy a enseñar por fuera, que también es muy bonito. Bueno, mientras voy andando, intentando no matarme, porque soy muy inteligente y me he venido con sandalias. Y no sé si veis el suelo. Y es estupendo andar con... ¡Ay! El sol, perdonad. ¡Ay! Ahora. Es estupendo andar con sandalias por este suelo. En fin. Bueno, aquí lo veis. Carlos V llegó aquí en 1517. Bueno, por aquí hemos venido subiendo toda esta calle. Esta es mi chuleta. Subiendo la calle está la iglesia de San Antolín, donde estaba el palacio antiguo y donde está la estatua. Entonces vamos a ver, estamos aquí en el convento de Santa Clara. Entonces aquí... ¡Uy! Pájaros. Ah, esos son cigüeñas. Aquí reposó el cuerpo de Felipe el Hermoso desde que llegó en 1509 hasta 1525 y luego ya de ahí lo mandaron a Granada. ¡Ay, qué graciosa la cigüeña! Y luego cuando Juana murió en 1555 también la enterraron en la iglesia, que es esta de aquí, que os la voy a enseñar ahora. La enterraron en la iglesia y estuvo ahí hasta 1574, que Felipe II se la llevó, bueno, ordenó que la llevaran al Escorial primero y luego ya a Granada. Entonces os voy a enseñar aquí, este es el primer patio que se entra. La entrada de la iglesia está por aquí. Aquí están celebrando lo de Carlos I, que fue el año pasado. Por ahí por donde entramos. Y ahora por aquí se puede entrar. Bueno, aquí no sé dónde lleva, porque ya os digo que esto es visitas guiadas, pero hoy está cerrado. Y aquí se puede entrar a comprar dulces de las monjitas. ¿Veis? Aquí lo veis. Las visitas guiadas empiezan aquí. Y por este más piedras y yo con sandalias. Este es el patio. Todavía me mato, verás. Y aquí es donde se puede comprar los dulces de las monjitas, que mira, que ya que estamos os lo voy a enseñar. No ponen precios, pero sí se ven. Esto es es súper divertido. La venta de repostería. Entonces aquí está el torno. Paz y bien. Y estos son los dulces. Y a mí me da que yo me voy a comprar estos dos. Bueno, vamos a salirnos de aquí, porque yo realmente no sé si se puede grabar aquí. Pero bueno, como no hay nadie, pues yo aprovecho. Bueno, pues voy a ir a enseñaros perdonad, la iglesia por fuera, las vistas que tiene. Si venís, por favor, no hagáis como yo, no vengáis en sandalias, porque esto no tiene gracia. Ay, los pinraeles. A ver. Bueno, pues ahora por aquí debajo, ya os digo que no sé cómo es por dentro, porque como no podemos entrar. Sé que por lo que he leído, ella estuvo, o sea, Juana estuvo en la capilla de los Saldaña, pero que no hay nada que lo recuerde, o sea, no está marcado dónde estuvo su cuerpo, ni dónde estuvo el de Felipe. Pero, uy, ¿más piedras? ¿En serio? Bueno. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, vamos llegando por aquí. Aquí hay unas vistas muy bonitas del Duero. ¿Sabéis que es el río? Este señor que está matando bichitos. Me voy a dejar por aquí. Es que además he llegado con el momento, el sol está en el peor de los sitios. Me estropea todas las fotos. Aquí veis cómo pasa el Duero. Y aquí esto es lo que veía Juana desde su torre, que está, no sé si la veis aquí, no se ve aquí este piquito blanco en la torre de San Antolín. Bueno, pues aquí tenéis la iglesia y aquí dentro pues estuvieron en su momento Felipe el Hermoso y luego después Juana. Así que siento no poder enseñarosla por dentro, pero ya os digo que el único día que cierran es el lunes y yo vengo un lunes porque soy la más guay. Pero es que mañana se acaban las vacaciones y nos vamos a Suiza, así que no me quedaban más días. Pero bueno, lo vemos por fuera, que también es muy bonito. Ahí hay una especie de patio con un ¿cómo se llama? Un pozo. Bueno, las piedrecitas ya veis, ¿no? En fin. A ver si... Aquí, ¿veis? Este es el patio. Esto debe ser alguna parte de las monjas porque está todo
está cegado, bueno, cegado, está cerrado, vamos. Es el pozo, el Duero, precioso. Y aquí tenéis Tordesillas. Hay aquí una especie de jardincito, pero ahí ya no me voy a meter a grabar porque yo no sé si esto será la parte privada. Y vamos a intentar no meter la gamba, ¿sabes? Pero bueno, aquí lo veis, la iglesia de Santa Clara, aquí en el convento. Y bueno, espero que nuestra visita a Tordesillas os haya gustado, incluso si no podíamos entrar. De todas maneras, seguramente que si hubiéramos podido entrar, no hubiéramos podido hacer fotos, así que me gozo en un pozo. Pero, ay, estoy intentando llegar lo más rápido que puedo. ¿Veis cómo? ¡Hola! Y bueno, estos dos vienen detrás de mí todo el rato. Estamos, yo creo... ¡Ay, mirad el puente! Se ve ahí. ¡Ay, qué bonito! Me había fijado el puente este antiguo. Bueno, pues aquí con la iglesia os voy a dejar. Espero que os haya gustado Tordesillas. Y un saludo a todos. ¡Hasta luego!